A primera vista parecería inverosímil que miles de judíos que lograron escapar de las garras del nazismo fueran amablemente acogidos al otro lado del mar por un despiadado dictador latinoamericano. En esta cápsula nos disponemos a develar las causas presentándoles el episodio titulado Refugiados del Holocausto en el Caribe, la apuesta del dictador Trujillo. Somos Oscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la Historia. En la década de los años 30 del siglo XX, Adolf Hitler había ido tomando importantes parcelas de poder en Alemania hasta llegar a convertirse en canciller. En 1938 sus intenciones expansionistas le impulsaron a anexionar Austria. Luego amenazaron a la comunidad internacional con una guerra si no se les permitía anexionarse la zona de los Sudetes, en la antigua Checoslovaquia, con el argumento de su indiscutible germanidad. Pero sus planes de expansión no se quedaron ahí, ni mucho menos. Más tarde ocuparían toda Checoslovaquia, Polonia, Francia, los Países Bajos, Noruega e incluso la Unión Soviética. Detrás de esa maquinaria bélica latía un odio personal y político contra los judíos. Todo indica que el resentimiento de Hitler se gestó en su juventud. Fue un estudiante fracasado, no terminó la secundaria y sus aspiraciones como pintor se estrellaron contra los repetidos rechazos de la Escuela de Bellas Artes. Tras la muerte de su padre llegó a rozar la indigencia, sobreviviendo gracias a comedores de beneficencia y trabajos precarios. Desde esa miseria veía a la comunidad judía generalmente próspera y trabajadora, con una mezcla de envidia y rencor que pronto transformó en ideología. Una vez en el poder, esa aversión se tradujo en políticas concretas. Leyes que limitaron el acceso de los judíos a empleos públicos, expulsiones de escuelas y de universidades, restricción de movimiento y finalmente ya confiscación de bienes. Muchos judíos creyeron que semejante locura no podría durar y que tarde o temprano se impondría la racionalidad. Se equivocaron. Llegaron las detenciones masivas, la separación violenta de familias y más tarde el proyecto genocida que Hitler bautizó como la solución final, es decir, el exterminio programado de todo un pueblo, que para 1945 se había cobrado más de 6 millones de víctimas. Sin embargo, ya en 1938 hubo quienes intuyeron la magnitud del desastre que se avecinaba. Antes de que el engranaje del terror se cerrara por completo, miles de judíos decidieron desprenderse apresuradamente de sus propiedades y buscar refugio en cualquier lugar del mundo donde se les permitiera vivir en paz. Esa oleada de desesperación empezó a llamar la atención de líderes y organizaciones en otras latitudes. En Estados Unidos, influyentes empresarios y figuras públicas de origen judío presionaron al presidente Franklin Delano Roosevelt para que se impulsara una respuesta internacional. Bajo su patrocinio se convocó entonces una conferencia en la ciudad francesa de Vian-les-Bains, a orillas del lago Le Mans. En julio de 1938, el objetivo era aparentemente simple: determinar qué países estaban dispuestos a acoger a aquellos refugiados que huían de la persecución nazi. Pero la coyuntura internacional era compleja. La mayoría de las democracias occidentales practicaban entonces una política de apaciguamiento hacia Alemania, intentando evitar un conflicto mayor, aun cuando ya era evidente que Berlín violaba sistemáticamente el Tratado de Versalles, especialmente en lo relativo al rearme. Nadie quería enojar al régimen nazi. Mientras tanto, en el área del Caribe gobernaba con mano de hierro Rafael Leónidas Trujillo, dictador de la República Dominicana. Su régimen era también totalitario, sostenido en buena medida por el respaldo de los Estados Unidos. Trujillo admiraba a los líderes fascistas, Franco, Mussolini e incluso a Hitler, pero en su caso el racismo se enfocaba principalmente contra la población de origen haitiano y en general esa obsesión lo llevaría en 1937 a ordenar una matanza masiva de haitianos en la zona fronteriza conocida como la Matanza del Perejil, que causó entre 5 y 20.000 muertos. Con ese pasado sangriento a cuestas, la presencia dominicana en la conferencia de Vian podría parecer contradictoria. Sin embargo, Trujillo entendía muy bien que su permanencia en el poder dependía de mantener buenas relaciones con Washington.
Cuando Roosevelt lanzó la iniciativa, el dictador caribeño se apresuró a enviar una delegación. El resultado de la conferencia fue desalentador. De los 32 países convocados, 31 se negaron a acoger refugiados judíos, ya fuera por temor a Alemania o por prejuicios internos. Solo la República Dominicana ofreció recibir hasta 100.000 personas con amplias facilidades para su instalación. La propuesta causó sorpresa, pero fue rápidamente aprovechada. El encargado de negocios estadounidenses en Santo Domingo, Eugene M. Hinckley, remitió una nota al canciller dominicano Julio Ortega Frier solicitando detalles sobre el marco legal para recibir a los inmigrantes. En paralelo, desde Estados Unidos se organizó una comisión de la American Jewish Joint Agricultural Corporation que posteriormente impulsaría la creación de la Dominican Republic Settlement Association, DORSA. Esa entidad, financiada con aportes de organizaciones judías, se encargaría de gestionar los viajes, comprar las tierras y coordinar con las autoridades dominicanas el establecimiento de una colonia agrícola. El acuerdo entre el gobierno de Trujillo y la DORSA se firmó el 30 de julio de 1940. Sobre el papel, el país se comprometía a aceptar hasta 100.000 refugiados, aunque finalmente serían alrededor de 7.000 los que obtendrían visados y poco más de 700 los que se establecerían de manera permanente. El plan contemplaba la compra de unas 26.000 hectáreas en terrenos que habían pertenecido a la United Fruit Company en la costa norte dominicana y que se encontraban prácticamente abandonados. El lugar escogido fue Sosúa, un remoto paraje al este de Puerto Plata, habitado entonces por campesinos dispersos, sin electricidad ni servicios básicos. Allí comenzaron a llegar los primeros grupos de judíos a partir del 1940. El contraste con su vida anterior en Europa era enorme. Clima tropical húmedo, un idioma desconocido y costumbres diferentes. Pese a ello, muchos se sintieron desde un inicio atraídos por la calidez del paisaje y la hospitalidad de los dominicanos, cuya cordialidad contradecía el clima de odio que habían sufrido en el continente europeo. La DORSA les asignó tierras y animales de granja y calculó que establecer a cada familia dotándola de una parcela equipada para el trabajo agrícola costaría unos $3.000. El problema era que muy pocos refugiados tenían experiencias en labores de campo y quienes las tenían pues estaban acostumbrados a cultivos de climas templados, de climas diferentes. Adaptarse al suelo tropical fue un reto. Los tomates, que fue la primera cosecha elegida para la explotación comercial, resultaron muy poco atractivos para la población dominicana. Entonces se llegó a dudar de la subsistencia de la colonia. Ante esas dificultades, la DORSA decidió traer a técnicos agrícolas judíos especializados en proyectos comunitarios. Estos expertos ayudaron a organizar mejor el trabajo, diseñaron y levantaron una planta de procesamiento de carne y una fábrica de mantequilla y quesos. Poco a poco se fue consolidando una próspera cooperativa ganadera y de productos lácteos que tomaría el nombre de Productos Sosúa. Además de las infraestructuras productivas, los colonos levantaron barracones comunitarios que funcionaban como dormitorios y como comedores, el primer almacén de víveres, una farmacia y una escuela que la bautizaron Cristóbal Colón. La vida social y cultural no tardó en florecer. Se proyectaban películas, se montaban obras de teatro, se celebraban las festividades judías y se organizaron pequeños negocios familiares, un coro infantil y por supuesto una sinagoga. Muchos colonos llevaron consigo partituras de operetas alemanas e instrumentos musicales y fomentaron entre los dominicanos de la zona el gusto por las bellas artes. Con el tiempo la aldea fue creciendo, se trazaron calles y planos y hasta se instaló un conmutador telefónico que enlazaba oficinas y comercios. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, una parte importante de aquellos refugiados decidió emigrar a Estados Unidos o al naciente Estado de Israel en busca de nuevas oportunidades o para reunirse con familiares dispersos. Sin embargo, varias familias optaron por quedarse en Sosúa, adquirieron parcelas propias de la DORSA, ampliaron sus negocios ganaderos y dieron impulso a la fabricación de productos cárnicos y lácteos. Décadas después, la modernización de la carretera Puerto Plata-Sosúa y la construcción del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón revalorizaron de manera significativa sus terrenos, consolidando la prosperidad de la comunidad. Hoy en Sosúa subsisten una sinagoga activa,
un cementerio judío y un pequeño museo que recuerdan aquel romántico proceso migratorio. Una placa resume la historia con una frase elocuente: Sosúa es una comunidad nacida en el dolor y cultivada con amor. Llegados a este punto, cabe preguntarse, ¿por qué un dictador cruel y racista como Trujillo aceptó recibir voluntariamente a personas perseguidas por otro régimen igualmente brutal? ¿Filantropía? ¿Caridad cristiana? ¿Convicción ideológica? Pues nada de eso. Se trató de una estrategia política fríamente calculada. Tras la matanza de los haitianos de 1937, la República Dominicana fue objeto de fuertes críticas internacionales. El presidente haitiano Estenio Vicent denunció los hechos ante la comunidad internacional y se impuso al gobierno dominicano una indemnización de $750.000 para las familias de las víctimas. Trujillo se comprometió a pagarla en 3 plazos, pero solo se abonó el primero, que encima se evaporó en manos de intermediarios y de funcionarios. El dictador necesitaba urgentemente lavar su imagen de asesino implacable. Ofrecer refugio a los judíos le permitía presentarse como un líder humanitario ante los ojos del mundo, en especial de Estados Unidos. Además, encajaba con su obsesión por blanquear la población dominicana, pues consideraba a los judíos europeos como parte de la raza blanca que él quería favorecer frente a la población negra y mulata, y sobre todo le garantizaba un gesto alineado con las prioridades de Washington. De hecho, cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque a Pearl Harbor, Trujillo declaró inmediatamente la guerra a Alemania, confirmando así su lealtad al nuevo orden liderado por Roosevelt. Curiosamente, el dictador nunca intervino demasiado en la vida cotidiana de la colonia judía. Le bastaba con saber que el proyecto prosperaba, que contribuía a la economía agrícola y ganadera y que ninguno de sus habitantes se dedicaba a conspirar contra él. Entre los opositores al régimen hubo quienes criticaron a los judíos por no sumarse a la lucha contra la tiranía, recordándoles que ellos mismos habían sufrido persecución en Europa, pero la verdad es que era poco probable que ninguno de los colonos quisiera arremeter o siquiera intrigar contra el mandatario dominicano cuando los había acogido y protegido, sin importar las motivaciones que éste hubiera tenido para hacerlo. Y así se materializaron con éxito las estrategias diseñadas por Trujillo. Limpiaba su deteriorada imagen tras la matanza de 1937, revitalizaba el sector agropecuario y además contribuía a su anhelo de blanquear la raza. Por su parte, la comunidad judía se salvó del Holocausto, se estableció en un paradisíaco y pacífico enclave donde llegó a prosperar con el tiempo, dejando escrita su impronta tal y como hemos recogido en esta anécdota de la historia.